No hay una forma elegante de recordar el día en que tu propio hogar deja de ser tuyo. A veces llega como un portazo, otras como un silencio que se derrama por los pasillos y te deja temblando. Para Mariela Álvarez, ese día llegó con la voz más familiar del mundo, pronunciada de la manera más cruel posible. Por años, Mariela pensó que nada, ni los desacuerdos ni los días difíciles, podría quebrar lo que había construido con Tomás Rivas, su esposo. Una casa pequeña, cálida, con paredes color crema que ella misma había pintado una tarde de domingo mientras él fingía ayudar solo para hacerla reír. Ahí se habían prometido cuidar lo que juntos levantaban. Ahí él le había asegurado que nadie, absolutamente nadie, tendría más autoridad sobre su matrimonio que ellos dos. Pero las palabras se las lleva el viento. Y a veces, ese viento sopla con el nombre de la suegra. La relación entre Mariela y doña Estela, la madre de Tomás, siempre había sido incómoda. Estela nunca creyó que Mariela fuera suficiente, ni lo bastante elegante, ni lo bastante educada, ni lo bastante de familia. Veía en Mariela una intrusa que le arrebataba a su hijo. Y, aunque Mariela intentó 1000 veces agradarle, nada parecía bastar. La mujer encontraba fallas incluso donde no las había. Aún así, Mariela jamás imaginó que Estela pudiera cruzar la última línea. La línea del propio hogar. Aquella mañana, Mariela acababa de regresar del trabajo. Era enfermera en una pequeña clínica, acostumbrada a lidiar con agotamiento, caos y urgencias, pero siempre encontraba paz al volver a su casa. Ese día, sin embargo, lo primero que vio fue la camioneta negra de Estela estacionada afuera. El estómago se le encogió. Entró con suavidad, con la esperanza ingenua de que quizás solo había venido a conversar, aunque las visitas de Estela nunca eran casuales. Pero al abrir la puerta, algo en el aire la golpeó, un silencio espeso, casi como si la casa contuviera la respiración. Tomás estaba en la sala, de pie, sin su habitual sonrisa. Estela estaba junto a él, con los brazos cruzados, victoriosa. «Siéntate», Mariela dijo Tomás, sin mirarla a los ojos. Ella no se sentó. Su cuerpo supo antes que su mente que algo terrible estaba a punto de ocurrir. «¿Qué pasa?», susurró. Estela fue la primera en responder. «Siempre lo era. Pasa que esta casa no es un refugio para gente que no sabe comportarse», dijo con voz afilada. «Tomás necesita paz, una esposa que no cause problemas ni que lo avergüence con su familia». Mariela parpadeó, confundida. «¿De qué estás hablando? Yo no he hecho nada». Estela sonrió con esa calma que siempre la hacía ver más cruel. Lo de anoche fue la gota que colmó el vaso. Mariela tragó saliva. La noche anterior habían asistido a una cena familiar y según Estela, Mariela había sido demasiado humilde, demasiado sencilla, demasiado poco para un Rivas. Tomás no la defendió. No dijo nada. Y Mariela había fingido no dolerse. Pero jamás imaginó que usar una blusa sencilla pudiera convertirse en arma para expulsarla. Tomás respiró hondo. Por un segundo pareció dudar. Ese instante se quedaría grabado para siempre en Mariela. Un pestañeo en el que él parecía recordar que la amaba. Pero la sombra de su madre era más fuerte. «Mariela, esto no está funcionando», murmuró él. Ella sintió que el suelo se movía. «¿No está funcionando? Tomás, somos un matrimonio. Las cosas se hablan, se arreglan». Estela intervino de nuevo, con voz firme. «Lo que tu matrimonio necesita es orden». Y Tomás ya tomó una decisión. Tomás levantó la mirada, vacía, distante. «Quiero que te vayas por un tiempo. Necesito espacio, necesitamos espacio». La palabra «te vayas» cayó como un golpe seco. No era una conversación. Era una sentencia. «¿Estás echándome de mi propia casa?», preguntó Mariela, incapaz de creerlo. Tomás no respondió de inmediato. Esa duda, ese silencio, fue peor que cualquier palabra. Después, con los hombros tensos, finalmente dijo: «Sí». Mariela sintió que algo dentro de ella se rompía. Las paredes color crema, el sillón donde se sentaban a ver películas, la cocina donde él le pedía que hiciera su sopa favorita, todo se volvió ajeno. Pero, ¿por qué? La pregunta salió temblorosa. Esta vez, la respuesta vino directo de Estela, con la frialdad de quien disfruta destruir lo que no le pertenece. «Porque ya no te queremos aquí». Mariela retrocedió un paso. Una parte de ella esperaba que Tomás dijera algo, cualquier cosa. «Un no hables así, un es mi esposa. Un esto es demasiado». Pero él permaneció quieto, como un niño obedeciendo órdenes. Ese fue el momento en el que Mariela dejó de reconocerlo. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas», agregó Estela. «Después, la cerradura será cambiada». Mariela abrió la boca para protestar, pero el miedo le secó la voz. Miró a Tomás, suplicante. «¿Estás de acuerdo con esto?». Tomás bajó la mirada. «Es lo mejor por ahora». «Lo mejor». La frase más cruel disfrazada de paz. Mariela sintió que las piernas le temblaban. La rabia, la tristeza y la humillación se mezclaban como un torbellino dentro de ella. Pero no iba a permitir que Estela viera su quiebre.
Respiró hondo, alzó la cabeza y caminó hacia la habitación que había llamado hogar durante años. Empacó en silencio. Cada prenda que ponía en la maleta le dolía como una puñalada. La foto del primer aniversario. Las tazas que habían comprado juntos. El suéter que él le había regalado. Todo tenía un nuevo significado, pérdida. Cuando salió con la maleta, Estela ya sostenía las llaves. Tomás estaba inmóvil. Mariela lo miró una última vez. Buscó en su rostro algo, una chispa de arrepentimiento. Quizá un rastro del hombre que la había amado. Pero encontró solo distancia. «Adiós, Tomás», susurró. Él no respondió. Mariela salió. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que le perforó el alma. Y así, con el corazón hecho trizas, entendió que, a veces, las peores traiciones vienen de quienes prometieron protegerte. La calle estaba fría cuando Mariela salió, aunque fuera pleno verano. Caminó unos pasos sin saber realmente hacia dónde ir. Su casa o lo que había sido su casa quedaba detrás, silenciosa, como si ya la hubiera olvidado. Las lágrimas amenazaron con caer, pero se obligó a mantener la mirada firme. No iba a romperse allí. No donde Estela pudiera asomarse por la ventana y disfrutarlo. Mariela tomó aire y siguió caminando hasta llegar a la pequeña parada del autobús. Una anciana sentada en el banco le sonrió con suavidad. Pero esa simple amabilidad casi la hizo colapsar. ¿Cómo podía alguien ser gentil justo cuando ella sentía que el mundo la expulsaba? El autobús llegó, chirriando, como siempre. Mariela subió y tomó asiento junto a la ventana. Solo entonces dejó que una lágrima se deslizara por su mejilla, silenciosa y devastadora. La gente alrededor parecía no notar nada, cada quien en su propio universo. Pero dentro de ella había un derrumbe completo. Miró su reflejo en el vidrio, ojos hinchados, cabello despeinado por la prisa, la maleta a su lado como recordatorio cruel. Era extraño pensar que hacía 2 horas había salido de la clínica con planes de cenar con Tomás. La vida podía cambiar en un suspiro, o en una orden de su suegra. Cuando llegó a la casa de su mejor amiga, Luciana, el cielo ya estaba tornándose naranja. Luciana vivía en un departamento de 2 habitaciones, pequeño pero cálido. Y cuando abrió la puerta, Mariela apenas pudo sostenerse. «Mariela, ¿qué pasó?», preguntó Luciana con el rostro lleno de preocupación. Esa pregunta, esa voz llena de cariño, rompió el dique. Mariela comenzó a llorar mientras Luciana la abrazaba fuerte, guiándola adentro. Sentadas en el sofá, aún con la maleta a un lado, Mariela finalmente logró hablar. «Tomás me echó», dijo entre sollozos. Luciana se quedó inmóvil por un segundo, como si las palabras hubieran sido un golpe. «¿Qué? ¿Cómo que te echó? ¿Por qué?». Mariela se secó las mejillas, aunque las lágrimas seguían cayendo. «Su mamá dijo que yo no debía estar ahí, que ya no me querían en la casa. Y él no dijo nada, Lu. Nada, solo lo permitió». Luciana apretó la mandíbula furiosa. «Siempre supe que esa mujer era veneno, pero esto es demasiado». «¿Y Tomás? ¿Qué demonios le pasó?». Mariela negó con la cabeza. «No sé. No lo reconozco. Esa no es la persona con la que me casé». Se quedaron en silencio unos segundos, mientras Luciana le acariciaba la espalda para tranquilizarla. «Te vas a quedar aquí conmigo», declaró Luciana con firmeza, «el tiempo que necesites. Y vamos a salir de esto juntas». Mariela asintió, agradecida en lo más profundo de su alma. Esa noche, intentó dormir en el cuarto de invitados, pero el dolor era demasiado agudo. Las imágenes se repetían en su cabeza como una película cruel. Estela cruzada de brazos, Tomás evitando su mirada, la frase «ya no te queremos aquí». ¿Cómo podían 2 personas deshacer tantos años de amor en cuestión de minutos? A la mañana siguiente, Mariela despertó con los ojos hinchados y el corazón entumecido. Pero algo dentro de ella también estaba cambiando. Tal vez era una chispa de orgullo herido o quizá la voz de todas las veces que había callado para evitar conflictos. Como fuera, por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño impulso de fuerza. Mientras tomaba café con Luciana, lo dijo en voz alta. «No voy a dejar que me destruyan». Luciana sonrió como si llevara meses esperando escuchar esas palabras. Eso es lo que quería oír. Durante los días siguientes, Mariela intentó reconstruirse. Buscó turnos extra en la clínica. No por necesidad inmediata, sino para ocupar la mente. Pero cada noche, al llegar al departamento de Luciana, el recuerdo de su expulsión volvía a punzar. Y mientras Mariela luchaba por avanzar, Tomás no llamó. No envió un mensaje. No preguntó si estaba bien. Nada. Silencio absoluto. Eso dolía casi más que la expulsión misma. Una semana después, mientras atendía a un paciente en la clínica, su compañera Rebeca se le acercó. «Mariela, hay alguien afuera preguntando por ti». Mariela frunció el ceño. ¿Quién podría ser? Caminó hacia la sala de espera y lo vio. Tomás. De pie. Nervioso. Como si él fuera la víctima. Mariela sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Respiró hondo, consciente de que ya no era la misma mujer que salió llorando de su casa.
Ahora tenía una herida que se estaba volviendo fortaleza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, manteniendo la distancia. Tomás tragó saliva, dando un paso hacia ella. Necesitamos hablar. Mariela lo miró con frialdad. Había esperado ese momento. Lo había imaginado, temido y deseado. Ahora sí, cuando ya me echaste, cuando ya cambiaste la cerradura, cuando dejaste que tu mamá decidiera por ti. Tomás bajó la mirada, avergonzado. Mariela. No quise que fuera así. Estaba bajo mucha presión. Mi mamá. Tu mamá siempre ha tenido más voz que yo en tu vida, lo interrumpió ella. Pero jamás pensé que la dejarías decidir dónde debo vivir. Tomás suspiró. Solo quería paz. Las cosas estaban tensas. Y ella me convenció de que era lo mejor. Que necesitábamos espacio para aclarar la mente. Mariela sintió una mezcla amarga de rabia y tristeza. Espacio. ¿Es eso lo que dices cuando echas a tu esposa a la calle sin un plan? Sin una conversación. Tampoco valgo para ti. Tomás dio otro paso, extendiendo la mano como si quisiera tocarla. Te extraño, Mariela. No puedo dormir. Todo está mal desde que te fuiste. Ella retrocedió un poco. No era tan simple. ¿Y qué esperas? ¿Que vuelva como si nada? Tomás la miró, desesperado. Quiero arreglar esto. Solo dame una oportunidad. Mariela lo observó largo rato. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, recuperar lo que habían construido. Pero la otra parte, la que estaba cansada de ser la que cedía siempre, habló más fuerte. Tomás, yo. No sé si puedo confiar en ti ahora. Él lucía devastado. Haré lo que sea. Solo dime cómo demostrarte que te quiero. Mariela sintió un nudo en la garganta. Empieza por algo simple. Tomás levantó la mirada esperanzado. Lo que sea. Mariela respiró hondo. Demuéstrame que puedes poner límites. A tu madre. El rostro de Tomás se tensó. Era como pedirle escalar una montaña. O romper cadenas que llevaba años arrastrando. Mariela, eso no es fácil. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y certeza. Entonces ahora sabes cómo me he sentido todos estos años. Tomás no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, como si las palabras lo hubieran golpeado. Y en ese silencio, Mariela supo algo. La próxima decisión no iba a salvar o destruir su matrimonio. Iba a revelar quién era realmente Tomás cuando ya no estuviera bajo la sombra de su madre. Tomás no volvió a hablar durante varios segundos. Se quedó allí, parado en medio de la sala de espera, como un hombre que no sabe si luchar o rendirse. Mariela lo observaba con una calma que no sentía realmente. Por dentro su corazón temblaba, pero había aprendido a sostenerse. Necesito tiempo, dijo finalmente Tomás, con la voz quebrada. Mariela asintió, aunque escuchar eso dolía. Tómalo. Pero recuerda que no soy yo quien debe probar nada esta vez. Tomás asintió, derrotado, antes de marcharse. Y cuando la puerta se cerró, Mariela sintió un peso extraño, ni alivio ni tristeza pura. Algo nuevo, un terreno desconocido. Independencia mezclada con incertidumbre. Ese día, al llegar al departamento de Luciana, ella la esperaba con un tazón de sopa y el gesto de quien ya sabe que algo pasó. ¿Te vino a buscar?, preguntó sin rodeos. Sí. Y quiere arreglar las cosas. Luciana rodó los ojos. Claro que quiere arreglarlas ahora que ya te vio fuerte, ahora que ya no estás llorando frente a él. El timing perfecto de los hombres que no saben lo que tienen. Mariela sonrió por primera vez en días. Le pedí que demuestre que puede ponerle límites a su mamá. Luciana levantó las cejas, impresionada. ¡Wow! Eso sí que es un ultimátum real. Mariela suspiró. Es que no puedo seguir viviendo a la sombra de esa mujer. Si vuelve a pasar algo así, no sé cómo podría recuperarme una segunda vez. Luciana tomó su mano. Mereces un amor que te defienda. No uno que te ponga en bandeja para que te ataquen. Durante los días siguientes, Tomás no volvió a aparecer. No llamó. No escribió. Y, aunque parte de Mariela esperaba ese mensaje que la hiciera suspirar de alivio, otra parte agradecía el silencio. Le daba espacio para pensarse, para mirarse sin él, para recordar quién había sido antes de cargar con expectativas y juicios ajenos. En la clínica, Mariela comenzaba a recuperar su humor. Algunos pacientes, aquellos que ya la conocían bien, incluso la hacían reír. La vida parecía más simple lejos de la casa donde había sido humillada. Sin embargo, en las noches, cuando todo estaba quieto, la nostalgia la golpeaba como un puño suave pero constante. No era fácil querer a alguien que había permitido tanto daño. No era fácil dejarlo tampoco. El segundo sábado desde su expulsión, mientras salía de la tienda con una bolsa de pan y café, su celular vibró. Vio el nombre en pantalla y sintió que el estómago se le encogía. Tomás. Respondió con cautela. Hola. Necesito verte, dijo él. Sonaba nervioso, casi tembloroso. Hice algo. Algo importante. Mariela frunció el ceño. ¿Qué cosa? No quiero decirlo por teléfono. ¿Podemos vernos esta noche?
Ella dudó. No quería dejarse llevar por la esperanza. Pero algo en su voz, algo diferente, la hizo aceptar. De acuerdo. A las 7. En el parque. Cuando llegó a la cita, Tomás ya estaba ahí. Pero no estaba solo. Estaba con Estela. Mariela sintió una punzada de alerta. Tomás levantó las manos como si temiera que ella se marchara al verlo así. Te lo puedo explicar, dijo rápidamente. Estela, por su parte, tenía la expresión dura de siempre, pero había algo en su postura que Mariela nunca había visto, incomodidad. No era mucho, pero era suficiente para llamar la atención. ¿Qué significa esto?, preguntó Mariela, manteniéndose a unos metros. Tomás tragó saliva. Le dije a mi mamá que tenía que disculparse. Que había cruzado todos los límites. Que no podía seguir metiéndose en nuestra vida. Mariela abrió los ojos, sorprendida. Estela frunció la boca, evidentemente molesta con la situación. ¿Es cierto?, preguntó Mariela, mirándola. Estela tardó varios segundos en responder. Fue como ver a una reina bajar del trono a regañadientes. Tomás me pidió que viniera, dijo en un tono seco. Yo reconozco que las cosas se me fueron de las manos. Mariela cruzó los brazos. Esa no era una disculpa, era una concesión. ¿Esas son tus palabras?, preguntó. Sin suavidad. Estela apretó la mandíbula. Tomás le dio un toque sutil en el brazo, como recordándole lo acordado. Finalmente, ella respiró hondo. Fui injusta contigo, dijo con más esfuerzo del que parecía posible. Te traté como si no fuera suficiente para mi hijo. Y no debía hacerlo. A Mariela le temblaron los dedos. Era una disculpa real. Tal vez obligada, pero real. Tomás dio un paso hacia ella. Le dije que no volvería a permitir que tomara decisiones por mí. Que eres mi esposa. Que la manera en que te trató fue imperdonable. Y que si de verdad quería seguir siendo parte de mi vida, tenía que reconocerlo. Mariela sintió que algo en su pecho se aflojaba y se tensaba al mismo tiempo. Tomás continuó. La casa es tuya también. Lo que pasó no debería haber pasado nunca. Y cambié la cerradura otra vez. Esta vez para devolverte tu llave. Sacó una pequeña llave plateada y la extendió hacia ella. El gesto era poderoso, doloroso, esperanzador. Mariela dijo con voz baja, estoy dispuesto a poner límites. A cambiar. A demostrarte que eres lo más importante para mí. Pero quiero hacerlo contigo, no sin ti. Mariela miró la llave. Luego a Estela. Luego a Tomás. Su mente era un torbellino. Había esperado un gesto sí, pero no esperaba esto. Una confrontación directa. Una disculpa de Estela. Un acto simbólico tan grande. No sé qué decir, susurró. Tomás se acercó un poco más. No tienes que decidir nada ahora. Solo quería que supieras que estoy luchando. Por ti. Por nosotros. Mariela sintió la garganta cerrársele. No sabía si confiar. No sabía si correr. No sabía si abrazarlo. Pero sí sabía una cosa. Por primera vez, Tomás estaba actuando, no obedeciendo. Guardó silencio unos segundos, dejando que el aire entre ellos se llenara de algo nuevo. Finalmente, tomó aire. Tomás, lo que hiciste hoy significa mucho. Pero aún estoy dolida. Aún estoy procesando todo. No puedo volver como si nada. Él asintió, con ojos brillosos. Lo sé. No quiero presionarte. Solo quiero hacer bien las cosas. Mariela miró la llave una última vez. Y no la tomó. No todavía. Tomás respiró hondo. Pareció adolorido, pero también respetuoso. Está bien. La tendré cuando estés lista. Estela miró a su hijo, luego a Mariela, y aunque no dijo nada más, algo en su expresión parecía menos arrogante. Mientras ellos se alejaban, Mariela se quedó sola en medio del parque, escuchando el sonido de las hojas. Sintió tristeza, alivio, confusión, pero también un crecimiento profundo. Por primera vez en años, era ella quien tenía el poder de decidir. Esa noche, al regresar al departamento de Luciana, Mariela sintió algo que no había sentido desde el día en que todo se derrumbó, un extraño temblor de posibilidad. No esperanza ciega, no ilusión ingenua, sino la sensación de que, por primera vez, Tomás había movido una pieza que nunca antes se había atrevido a tocar. Luciana la esperaba sentada en la mesa, con un plato de pasta y una mirada que decía «Cuéntame todo ya». «¿Qué pasó?», preguntó apenas Mariela cerró la puerta. Mariela dejó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en una silla. Tomás habló con su mamá. La enfrentó. La obligó a disculparse. Luciana casi se atraganta. ¿Qué? ¿Tomás? ¿El Tomás que siempre sentía todo lo que Estela decía? ¿Ese Tomás? Mariela asintió. Ese mismo. Luciana se recostó contra la silla, incrédula. Bueno, eso sí que no lo esperaba. Mariela tampoco lo esperaba. Y aunque algo dentro de ella quería celebrarlo, otra parte la empujaba a ser cautelosa. Le dije que aún no estoy lista para volver, confesó.
Luciana sonrió con orgullo. Muy bien. Deja que te demuestre, no te conformes con palabras. Mariela se quedó pensativa. Había algo en el gesto de Tomás que la había tocado profundamente. Pero el daño seguía ahí, un corte que aún no cicatrizaba. Esa noche, al acostarse, tuvo un sueño extraño. Ella caminaba por un puente y del otro lado Tomás la esperaba. Pero entre los dos estaba Estela como una sombra enorme. Y cuando Mariela intentaba avanzar, la sombra se hacía más grande. Al despertar, su corazón latía con fuerza. A veces, los sueños no necesitan interpretación. 2 días después, mientras Mariela terminaba un turno agotador, recibió un mensaje inesperado. Tomás, ¿puedo pasar por la clínica? No para hablar de nosotros. Solo quiero llevarte algo. Mariela dudó. ¿Era buena idea verlo otra vez tan pronto? ¿No era mejor mantener distancia? Pero la curiosidad ganó. Mariela. 5 minutos. Afuera. Cuando salió, lo vio parado junto a su carro, sosteniendo una bolsa de papel. No parecía seguro de sí mismo, sus hombros estaban tensos, como si temiera que ella lo rechazara. Solo quería darte esto, dijo extendiendo la bolsa. Mariela la tomó con cautela. Adentro había una caja pequeña con su postre favorito del café de la esquina. Nada más. Nada menos. No vine a hablar de la casa, aclaró Tomás. Solo pensé que, tal vez necesitabas algo dulce después de un día largo. Mariela sintió un pequeño nudo en la garganta. Era un gesto simple pero sincero. Gracias, dijo, suave. Tomás sonrió tímidamente. Sé que no es suficiente. Pero quiero empezar por cosas pequeñas. Quiero demostrarte que puedo estar contigo. No encima de ti. No detrás de mi mamá. Contigo. Mariela apartó la mirada. No quería caer tan rápido. Tomás, no sé cuánto tiempo va a tomar esto. No importa. Estoy aquí. Voy a esperar. Él la respiró hondo. Está bien. Pero deja que las cosas fluyan. Él asintió. Y se fue. Sin insistir, sin pedir nada a cambio. Esa semana fue distinta. Tomás no la inundó con mensajes. No la buscó desesperadamente. No la presionó. Solo mandaba pequeños detalles. Espero que tu turno haya sido tranquilo. Una foto de un atardecer que le recordaba a los que veían juntos. ¿Necesitas que pase por la farmacia por ti? Mariela lo notaba. Notaba el cambio. Notaba la paciencia, algo que él nunca había tenido antes. Y aunque intentaba resistirse, algo en su corazón empezaba a ablandarse. Muy despacio. Muy temerosamente. A mitad de semana, al llegar al departamento, Luciana estaba ordenando una caja. ¿Te vas a mudar?, preguntó Mariela confundida. No. Tonta, respondió Luciana riendo. Esto es para ti. Mariela parpadeó. Para mí. Luciana levantó la caja y la dejó frente a ella. Necesitas reconstruirte desde dentro también. No solo esperar a que él cambie. Dentro había algo que Mariela no esperaba. Una libreta nueva. Un set de acuarelas. Un pequeño libro de afirmaciones. Y una nota de Luciana. Para que te recuerdes a ti misma. Porque tú eres más que lo que ellos hicieron contigo. Mariela sintió las lágrimas subir, pero esta vez eran suaves, cálidas. Lu, gracias. Para eso estamos. Además, si vuelves con él, quiero que sea porque tú también estás fuerte, no porque te agarraste de su arrepentimiento. Mariela sabía que Luciana tenía razón. Y esa noche abrió la libreta y escribió su primera frase. No tengo miedo de estar sola. Tengo miedo de volver a perderme a mí misma. El domingo por la mañana, Tomás la llamó. No por mensaje. No por sorpresa. Por teléfono. Como se hacen las cosas serias. ¿Puedo verte hoy?, preguntó con una voz serena. Mariela dudó, pero algo en ella dijo que ya era momento de avanzar un paso más. 1 hora. En el café. Cuando Tomás llegó, estaba más nervioso que nunca. Se sentó frente a ella, respiró hondo y habló con sinceridad, sin rodeos. Fui a terapia esta semana. Mariela lo miró. Incrédula. ¿Terapia tú? Él asintió. Sí. No quiero ser la misma persona que dejó que te echaran de tu propio hogar. Necesito entender por qué actúo como actúo. ¿Por qué dejo que mi mamá decida por mí? ¿Por qué me paralizo cuando se trata de ti? Mariela sintió una oleada de sorpresa, respeto y miedo. Porque cuando alguien realmente cambia, uno también tiene que decidir. Tomás, eso es importante. Te lo reconozco. Él tomó aire y continuó. Sé que no basta con terapia. Pero necesitaba empezar por algún lugar. Porque quiero ser un hombre del que tú no tengas que defenderte. Quiero ser un esposo, no un niño obedeciendo órdenes. Mariela lo observó largo rato. La sinceridad estaba ahí. La vulnerabilidad también. Aprecio lo que estás haciendo, dijo suavemente. Pero aún no estoy lista para volver. Tomás sonrió triste pero firme. Lo sé. Y no tienes por qué estarlo. Solo quería que supieras que estoy haciendo el trabajo.
Mariela bajó la mirada a su taza de café, sintiendo un calor extraño en el pecho. Era la primera vez desde que todo comenzó, que sentía que un camino distinto se abría frente a ellos. No un regreso rápido. No un perdón regalado. Sino un proceso real, y por primera vez, Mariela no sabía si terminaría con ellos juntos o separados. Pero sí sabía algo. Estaba avanzando, con él o sin él. El lunes siguiente, Mariela despertó sintiéndose extrañamente ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo en su interior había cambiado. Ya no vivía esperando el mensaje de Tomás. Ya no se levantaba con la angustia clavada en el pecho. Ahora se despertaba pensando en sí misma, en sus planes, en su propio rumbo. La rutina en la clínica se sentía diferente también. Ese día, mientras revisaba el pulso de un paciente mayor, él le sonrió con ternura. «Hija, tienes los ojos más tranquilos hoy», dijo. Mariela se sorprendió. «¿En serio?» «Sí. A veces uno nota cuando el alma empieza a despertarse». Esa frase se le quedó grabada. Durante años, había vivido dormida emocionalmente, adaptándose a las expectativas de Tomás. A las exigencias de Estela, a las comparaciones silenciosas que la carcomían. Haber sido expulsada fue una herida, pero también un sacudón. Era como si la vida le estuviera diciendo, «Despierta. Recuerda quién eres sin ellos». Después del turno, pasó por una papelería y compró más pinceles y una pequeña planta para el cuarto del departamento de Luciana. En la caja, la cajera le dijo, «Esa plantita da flores blancas cuando recibe cariño». Mariela sonrió. Tal vez era un buen símbolo para su vida ahora. Esa tarde, mientras Luciana preparaba té, Mariela hojeaba su libreta nueva. Cada página tenía palabras que ella no solía decir en voz alta. «Merezco paz. No soy el problema que ellos inventaron. No tengo que quedarme donde me mienten». Luciana la observó desde la cocina. «Oye, estás diferente», dijo finalmente. «Más. Tú». Mariela levantó la mirada, curiosa. «Yo». «Sí. Esa tú que estaba perdida entre justificar todo lo que Tomás no hacía». Mariela suspiró. «No sé en qué va a terminar esto. Pero al menos siento que estoy respirando». Luciana levantó su taza. «Brindo por eso». Los días pasaron y Tomás cumplió su palabra, no presionó. Sus mensajes eran respetuosos, no invasivos. A veces le enviaba fotos de los almuerzos que intentaba cocinar solo, generalmente un desastre, o pequeñas frases como, «Hoy intenté poner límites. No es fácil, pero lo hice». Mariela lo apreciaba. No negaba que algo en su corazón se movía cada vez que veía su nombre en la pantalla. Pero ese movimiento ya no la arrastraba. Era como un viento suave, no una tormenta. La distancia, paradójicamente, estaba acercándolos de una manera diferente. Una manera más honesta. El viernes por la tarde, Tomás le envió un mensaje inesperado. «Tomás, ¿podrías venir a la casa mañana? Necesito mostrarte algo. Si no quieres entrar, lo entiendo». Mariela sintió un sobresalto en el pecho. La casa. Ese lugar donde fue humillada. «¿Mañana?», repitió en voz baja. Luciana la miró desde el sofá. «¿Vienes?» «Tomás». Mariela asintió. «¿Quiere que vaya a la casa?» Luciana dejó caer el control remoto. «¿Y vas a ir?» Mariela no respondió de inmediato. La idea le provocaba miedo, pero también una necesidad de cerrar ciclos. «Lo pensaré», dijo finalmente. Esa noche, le tomó horas conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el portazo, la mano de Estela sosteniendo la llave, la mirada vacía de Tomás. Pero también recordaba su disculpa, la terapia, la llave que no aceptó. No era un simple regreso. Era enfrentar un fantasma. A la mañana siguiente, Mariela despertó temprano. Se vistió con ropa cómoda, se miró al espejo y se habló a sí misma como si fuera una niña asustada. «Eres fuerte. Y si algo te hace sentir menos, te vas». Luciana la abrazó antes de que saliera. «Cualquier cosa me llamas. Y si su mamá está ahí, yo misma voy a arrancarle el moño de un tirón», bromeó para aliviar la tensión. Mariela rió nerviosa. Cuando llegó a la casa, se detuvo unos segundos frente a la puerta. El jardín estaba más cuidado, las luces del porche encendidas aunque era de día. Tomás apareció al instante, como si hubiera estado vigilando desde la ventana. «Gracias por venir», dijo con una voz suave. Mariela no avanzó. «¿Qué querías mostrarme?» Tomás asintió y dio un paso hacia atrás, invitándola a entrar. «No tienes que pasar si no quieres. Puedo mostrarte desde aquí». Mariela dudó. Pero finalmente cruzó el umbral. El corazón le martillaba, pero sus pasos se mantuvieron firmes. La casa estaba diferente. Muy diferente. Se había pintado. Se había ordenado. La atmósfera era más clara, menos pesada. Tomás observó su reacción. «Hice esto por nosotros. Pero especialmente por ti. Quería que supieras que quiero construir un lugar donde no sientas miedo. Donde nadie tenga voz sobre ti». Mariela avanzó lentamente hasta la sala. Ypsilon allí lo veo. Una caja llena de adornos. Manteles.
Fotos antiguas. Todas cosas de Estela. Tomás la miró con un aire decidido. Mi mamá ya no tiene llave. Ni acceso. Ni opinión aquí. Mariela lo observó, incrédula. ¿En serio hiciste esto? Tomás asintió. Sí. No quiero volver a ser ese hombre que se escondió detrás de ella. Si recuperamos esto, quiero que sea solo tuyo y mío. No de ella. Mariela sintió una mezcla de alivio profundo. Y un miedo nuevo. Porque cuando alguien verdaderamente cambia, deja de haber excusas para no decidir. Tomás se acercó un poco más. No te estoy pidiendo que vuelvas hoy. Ni mañana. Pero sí quiero que veas que estoy haciendo espacio. Espacio real. Para ti. Mariela respiró hondo. La casa ya no se sentía como un campo de batalla. Se sentía limpia. Diferente. Como si algo hubiera sido arrancado de raíz. Puedo entender si aún no confías, añadió Tomás. Pero voy a seguir demostrando, día a día, que merecemos una segunda oportunidad. Mariela lo miró a los ojos, y por primera vez desde aquella expulsión, no vio al hombre que la dejó ir. Vio al hombre que estaba intentando recuperarla. Tomás susurró: esto significa muchísimo para mí. Él sonrió, lleno de emoción contenida. Significa más de lo que crees para mí. Mariela se quedó de pie en el centro de la sala, sintiendo que algo enorme estaba cambiando otra vez. Pero esta vez, no era una caída. Era un renacer. No sabía si el renacer era suyo, de Tomás o de ambos. Pero era real. Y lo sentía como una luz suave entrando por una ventana que llevaba años cerrada. Mariela no sabía cuánto tiempo estuvo allí, de pie en medio de la sala, observando la casa que había vuelto a nacer. Cada rincón, cada detalle, parecía decirle: aquí puedes ser tú, si quieres. Pero el miedo seguía allí, como una sombra moviéndose detrás de su corazón. Tomás no dijo nada. Solo esperó. Esa era una de las señales más claras del cambio. El silencio respetuoso, la ausencia de presión, la paciencia que nunca había mostrado antes. ¿Quieres ver algo más?, preguntó él finalmente, con voz suave. Mariela asintió, aunque no estaba segura de estar lista. Tomás la guió hasta la habitación que solía ser su pequeño estudio, un espacio donde ella guardaba cajas de recuerdos, algunos libros y los materiales que nunca usó para aprender acuarela. Después del conflicto con Estela, había dejado de entrar allí. La energía siempre le había parecido cargada. Pero al abrir la puerta, Mariela sintió un nudo en la garganta. El cuarto estaba completamente renovado. No con lujo, sino con cuidado. Una mesa luminosa. Una silla cómoda. Una repisa con plantas pequeñas. Y en la pared, colgado con delicadeza, un marco vacío. «¿Esto, qué es?», preguntó ella, tocándolo suavemente. Tomás respiró hondo antes de hablar. «Es para lo que quieras crear. Un cuadro tuyo, una frase, un recuerdo. Algo que tú elijas. Algo que no dependa de mi mamá, ni de mí, ni de nadie. Solo tuyo». Mariela sintió que las lágrimas le amenazaban, pero no por dolor, sino por lo que representaba. Un espacio para sí misma. Un reconocimiento silencioso de todas las veces que dejó de lado su identidad para adaptarse a otros. «Nunca pensé que», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Tomás dio un paso atrás, respetando su espacio. «No tienes que decir nada. Solo quería que tuvieras un lugar donde puedas ser Mariela. Completamente. Donde nadie te juzgue o te haga sentir menos». Ella cerró los ojos un instante y respiró profundamente. Ese cuarto era un acto de amor. Pero también una invitación. Una que todavía no sabía si tenía fuerzas para aceptar. Después de unos minutos, ambos bajaron a la sala. Mariela se sentó en el sofá, aún procesando todo. Tomás permaneció de pie, como si temiera acercarse demasiado. «¿Quieres agua? ¿Té? ¿Un momento sola?», preguntó él torpemente. Mariela casi rió. Ese era otra señal del cambio. Antes Tomás nunca se detenía a preguntar qué necesitaba ella. Solo asumía. «Agua está bien», respondió. Mientras él iba a la cocina, Mariela miró alrededor de la sala. Notó algo más: había fotografías nuevas en la pared. Fotografías de ellos dos, sí, pero no las típicas donde posan sonrientes. Eran fotos cándidas. Ella riendo con la cabeza inclinada, él mirándola con ternura mientras creía que nadie lo veía. Momentos auténticos, no decoraciones vacías. Y entonces se dio cuenta de algo. Tomás estaba intentando reconstruir no solo la casa, sino la memoria de ellos como pareja. Estaba intentando que ella recordara lo bueno, sin borrar lo malo. Tomás regresó con un vaso de agua. Mariela lo tomó y bebió lentamente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella, rompiendo el silencio. Tomás asintió, con la ansiedad brillando en sus ojos. «¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer todo esto? Y no antes, cuando te lo pedí tantas veces?». Tomás se sentó en una orilla del sofá, manteniendo cierta distancia. «Porque antes creía que te tenía asegurada». Sus palabras fueron tan directas que Mariela sintió un escalofrío. «Creí que, pasara lo que pasara,
Tú ibas a estar ahí. Que no tenía que esforzarme tanto, porque tú me amabas. Mariela apretó los labios. ¿Y ahora? Tomás miró el suelo antes de hablar. Ahora entiendo que el amor no es un lugar donde uno se acomoda. Es un lugar donde se trabaja, donde se cuida. Y te perdí, Mariela. Tal vez no para siempre, pero te perdí. Ese día, cuando te vi salir con la maleta, sentí algo que nunca había sentido, miedo. Miedo real. Y no por mi mamá ni por los problemas, sino por mí. Por lo que yo era capaz de destruir. Mariela sintió una punzada en el pecho. Tomás murmuró, pero él levantó la mano, pidiendo permiso para seguir. Me di cuenta de que no era suficiente con quererte. Tenía que merecerte. Y no lo hacía. No siendo débil, no dejando que te humillaran. No permitiendo que alguien te expulsara de tu propia casa. Mariela bajó la mirada. Recordó el portazo. Recordó su soledad. Recordó cómo su voz se quebró al decir, estás echándome. El dolor seguía ahí. Pero también la sinceridad en las palabras de Tomás. Sé que no basta con arreglar la casa o cambiar cerraduras o pedir disculpas, continuó él. Sé que tengo que demostrarte que puedo ser una pareja que te proteja, que te respete, que te elija, incluso cuando sea difícil. Incluso cuando mi mamá no esté de acuerdo. Mariela respiró hondo. Tomás, lo que estás haciendo me llega. Pero sanar no es una carrera. No voy a correr hacia ti solo porque estás cambiando. Yo también necesito tiempo. Tomás asintió con una expresión que mezclaba dolor y aceptación. Lo sé. Y estoy dispuesto a darte ese tiempo. El que necesites. Quiero que vuelvas. Pero solo si vuelves segura. Tranquila. Lista. No por culpa. Ni por presión. Ni por costumbre. Mariela sintió que el nudo en su pecho se deshacía lentamente. Gracias por decir eso, susurró. Tomás sonrió con tristeza dulce. Gracias a ti por escucharlo. Después de un rato Mariela se levantó. Creo que necesito volver a casa de Luciana. Procesar todo. Pensar. Tomás lo entendió sin pedir nada más. Te acompaño al auto, dijo, sin intentar detenerla. Mariela caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Volteó a mirar la sala iluminada por la tarde, la pared con fotos nuevas. El estudio renovado, la caja con las cosas de Estela. Y sin saber por qué dijo, estoy orgullosa de ti, Tomás. Él cerró los ojos un breve instante, como si esas palabras lo sanaran desde adentro. Intento ser alguien de quien tú también puedas estar orgullosa, respondió con voz baja. Mariela salió y respiró el aire fresco del exterior. El sol estaba cayendo, pintando el cielo de un naranja suave. Mientras caminaba hacia su carro, entendió algo que la acompañaría el resto del proceso. No estaba regresando al pasado. Estaba avanzando hacia un futuro que todavía no tenía forma. Y eso también era valentía. Los días siguientes fueron como caminar sobre una línea delgada entre lo conocido y lo desconocido. Mariela regresó a su rutina, a los turnos de la clínica, a las noches tranquilas con Luciana, y al pequeño rincón de la casa donde comenzaba a pintar de vez en cuando. Pero algo había cambiado. Su mente ya no estaba atrapada en el dolor del pasado ni enganchada al miedo del futuro. Ahora se movía en un espacio distinto. Un espacio de observación. Observaba sus emociones. Observaba su crecimiento. Observaba el esfuerzo de Tomás sin dejar que la deslumbrara. Luciana lo notó al instante. Tienes el brillo de alguien que está recuperando su vida, comentó una mañana mientras preparaban café. Mariela sonrió. Sigo confundida, pero ya no me siento rota. Luciana chocó su taza contra la suya. Ese es el verdadero avance. Esa tarde, mientras descansaba en la sala, Mariela recibió un mensaje inesperado. Tomás. Hoy tuve una sesión complicada. ¿Puedo contarte algo? Mariela dudó unos segundos. No quería convertirse en su apoyo emocional al punto de cargar con sus procesos. Pero también sabía que parte de reconstruir algo era escuchar, si ella quería hacerlo. Mariela, puedes contarme, pero no prometo tener las respuestas. Tomás, no necesito respuestas. Solo quiero ser honesto. Unos minutos después, sonó una nota de voz. Mariela respiró hondo antes de reproducirla. La voz de Tomás sonaba vulnerable, más joven y temblorosa. La terapeuta me hizo ver algo que no sabía que estaba haciendo o que negaba. Me dijo que pasé años usando a mi mamá como escudo para evitar tomar decisiones que me daban miedo. Y cuando tú te fuiste, me di cuenta de que siempre me sentí protegido, pero también atrapado. No supe ser esposo porque nunca dejé de ser hijo. Y eso te destruyó más de lo que admití. Solo quería que lo supieras. Mariela cerró los ojos. Eso era duro. Duro de escuchar, duro de aceptar, duro de digerir. Le tomó varios minutos responder. Mariela, gracias por compartirlo. Yo también estoy trabajando en cosas. En no minimizar mi dolor. En no culparme por lo que pasó. Tomás solo respondió. Tomás, estoy orgulloso de ti. Ella dejó el teléfono a un lado, con el corazón latiendo fuerte. El proceso estaba ocurriendo. Lento.
Real. Humano. El sábado por la mañana, Luciana la sorprendió con una idea. Vámonos un día a la playa, dijo mientras revolvía un cajón en busca de bloqueador solar. ¿Qué? ¿Así de pronto? Preguntó Mariela. Sí. Necesitas aire. Necesitas verte en otro lugar que no sea una clínica. Esta sala o esa casa que todavía te duele. Mariela sonrió. Luciana siempre sabía cuándo sacarla de sí misma. Está bien. Vamos. La playa estaba tranquila, con el sonido del oleaje golpeando suavemente la orilla. El viento fresco le despeinó el cabello y por primera vez en semanas, Mariela sintió una verdadera paz. Se sentaron sobre una manta azul, viendo cómo las olas rompían en la distancia. ¿Te das cuenta?, dijo Luciana. El mundo siguió girando aunque tu vida se había desmoronado. Y yo sigo aquí, respondió Mariela con una sonrisa suave. Exacto. Y más fuerte. Pasaron horas ahí, hablando de todo y de nada, trabajo, proyectos, miedos, sueños. En algún momento, Mariela cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la piel. Se sintió viva, presente, completa por sí misma. Cuando estaban guardando las cosas para regresar, el celular de Mariela vibró. Era Tomás. Tomás, ¿estás bien? Hoy no te he visto activa y solo quería asegurarme. Mariela miró el mensaje y sonrió con ternura. Luciana la miró de reojo. Era él, sí, admitió Mariela. Y está aprendiendo a preocuparse sin controlar. Eso es progreso, dijo Luciana. Pero acuérdate, tú decides el ritmo. Esa noche, Mariela llamó a Tomás. No porque lo necesitara, sino porque quería compartir algo real. Fui a la playa hoy, le dijo cuando él contestó. Tomás sonó sorprendido y feliz. ¿En serio? ¿Te hizo bien? Mucho, respondió ella. Sentí que estoy recuperando partes de mí que había olvidado. Hubo un silencio cálido al otro lado de la línea. Me alegra tanto que estés sanando, dijo Tomás. Y quiero que tengas todo lo que te haga bien. Conmigo o sin mí. Esa frase la tocó profundamente. Era la primera vez que él decía algo que no estaba teñido de miedo a perderla. Era auténtico. Gracias, susurró Mariela. Hablaron un rato más. No sobre problemas. No sobre la relación. Sino sobre cosas simples. Una receta que él estaba intentando. Un paciente que la hizo reír. Un sueño de Tomás sobre aprender a cocinar sin incendiar la cocina. Era fácil. Natural. Como solían ser antes de que la sombra de Estela lo contaminara todo. Al final de la llamada, Tomás dudó un segundo antes de decir. Mariela, cuando estés lista, me gustaría invitarte a cenar. No en casa. No algo tenso. Solo. Una comida juntos. Dos personas que se están redescubriendo. Mariela respiró hondo. El corazón le latía fuerte. Pero no sintió presión, ni miedo, ni confusión. Sintió elección. No, y respondió ella con suavidad. Pero... pronto. Tomás sonrió, aunque ella no podía verlo. Eso me basta. Cuando colgaron, Mariela quedó mirando el techo con una sensación cálida. No era amor eufórico. Ni nostalgia desesperada. Era algo más adulto, más estable. Era la comprensión de que, por primera vez en su vida, estaba decidiendo desde su poder, no desde su necesidad. Y mientras se acomodaba bajo las sábanas, supo algo con claridad. Ya no estaba caminando hacia atrás. Ni hacia el mismo lugar donde fue herida. Estaba avanzando, construyendo un puente desde quien fue, hacia quien quería ser. Con Sandel. La mañana siguiente amaneció con un frío extraño. De esos que anuncian cambios más que estaciones. Mariela se levantó temprano. Preparó café y se sentó frente a la pequeña planta que había comprado días atrás. Las primeras hojas empezaban a abrirse. Era casi simbólico. Algo que florecía lentamente. Sin prisa, pero con determinación. Mientras sorbía el café, revisó su celular. Un mensaje de Tomás, pero no como los anteriores. Uno breve, casi tímido. Tomás, hoy tengo una conversación importante. Quería decírtelo. Mariela lo leyó varias veces. No decía con quién, pero ella lo intuía. Estela. Respiró hondo. Una parte de ella quería preguntarle cómo se sentía. Si necesitaba hablar. Si podía apoyarlo. Otra parte quería mantenerse al margen, recordarse que no debía absorber el proceso emocional de él. Finalmente escribió. Mariela. Confío en que harás lo correcto para ti. Y para nosotros, si decides que aún existe un nosotros. El mensaje quedó ahí, flotando en la pantalla, honesto y maduro. Tomás respondió solo con un gracias, pero Mariela podía imaginar el peso detrás de esa palabra. Durante la mañana, Luciana la arrastró al supermercado. Estás muy pensativa, dijo mientras revisaba un montón de tomates. Volviste a hablar con él, ¿verdad? Mariela tomó una bolsa de arroz. No exactamente. Solo me dijo que tendría una conversación importante. ¿Con la bruja del norte? Mariela soltó una risa involuntaria. Luciana. ¿Qué? Esa mujer es puro invierno. Donde pasa, no crece ni el pasto.
Mariela negó con la cabeza, riendo más de lo que esperaba. Supongo que sí, es con ella. Luciana se detuvo frente a ella, dándole un leve empujón. Oye, pase lo que pase hoy. Recuerda algo. Los cambios que él haga no son para salvarte. Son para salvarse él mismo. Tú ya estás avanzando con o sin él. Mariela la miró con un cariño profundo. Gracias. A veces olvido que no tengo que cargar con su camino. Exacto. Su crecimiento no es tu responsabilidad, aunque estés feliz por él. Mariela respiró hondo. Eso intento aprender. Mientras acomodaban las compras en el departamento, Mariela sintió un impulso extraño. Fue hasta su libreta y la abrió en una página nueva. Escribió. Puedo amar a alguien sin perderme. Y puedo avanzar aunque el otro avance también. Esa frase era una verdad que hasta ahora no había aceptado completamente. Alrededor del mediodía, el celular vibró de nuevo. Tomás. Mariela dudó antes de abrir el mensaje. Tomás, terminó. Fue duro. Pero necesario. Solo eso. Nada más. Mariela sabía que si él no explicaba, era porque necesitaba procesarlo primero. Ella decidió respetar ese espacio. Pasó la tarde pintando. Por primera vez desde que compró las acuarelas, dejó que el pincel se moviera libremente. No intentó hacer algo bonito. Solo dejó que los colores cayeran, se mezclaran, se expandieran. Y lo que salió la sorprendió, tonos suaves, azules y verdes que se entrelazaban casi como un amanecer sobre agua. Luciana pasó por detrás y sonrió. Eso es. Precioso. Mari. ¿Tú, Chris? Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que te escuchas a ti misma. Mariela miró la pintura. Y, por un instante, sintió orgullo. No por el resultado, sino por atreverse a crear sin miedo. Al caer la noche, Tomás finalmente llamó. Mariela miró al nombre en la pantalla. Respiró hondo. Y contestó. Hola, dijo ella primero. El silencio del otro lado era pesado, pero no tenso. Era vulnerable. Mariela respondió Tomás con una voz baja. Hoy. Terminé de ver cosas que llevaba años evitando. Ella se acomodó en el sofá. Háblame. Hablé con mi mamá. Pero no fue una conversación. Fue una ruptura. Mariela sintió un estremecimiento. ¿Qué pasó? Tomás tomó aire, como si necesitara fuerza para seguir. Le dije que no podía seguir en mi vida de la misma manera. Que la amo, pero que su control me asfixia. Le dije que lo que te hizo fue cruel. Y que yo lo permití. Y cuando le dije que necesitaba distancia, que no podía verla por un tiempo, se enfadó. Mucho. Mariela cerró los ojos imaginando la escena. Estela, orgullosa, hiriente, incapaz de aceptar límites. Tomás Sé lo que pensarás. Que debería haber puesto límites hace años. Y sí, debí. Pero es la primera vez que lo hago. La primera vez que dejo de actuar como un niño. Hubo un silencio. Uno largo. Uno que se sintió como abrir una puerta pesada. ¿Cómo te sientes? Preguntó Mariela con suavidad. Tomás respondió con honestidad cruda. Libre. Y aterrado. A partes iguales. Mariela lo entendía más de lo que quería admitir. Eso es normal, dijo ella. Cada cambio importante da miedo. Tomás suelto una risa temblorosa. La terapeuta dice que estoy entrando en duelo. Pero no por perder a mi mamá, sino por perder la versión de mí que ella moldeó. Mariela sintió un nudo en la garganta. Ese era un tipo de dolor que solo alguien que había crecido bajo control emocional entendía. Tomás, estoy orgullosa de ti, dijo ella suavemente. Él inhaló como si esa frase lo quebrara. ¿De verdad? Sí, mujó. Hubo unos segundos de silencio antes de que él hablara de nuevo. Mariela, no te estoy diciendo esto para que vuelvas. No quiero que pienses que estoy haciendo estas cosas para recuperarte. Lo estoy haciendo porque quiero ser alguien diferente, alguien sano. Y si al final de este proceso tú decides no estar conmigo, lo voy a aceptar. Te voy a querer igual. Pero no voy a volver a ser quien fui. Mariela sintió las lágrimas subir. No por tristeza, sino por algo parecido a respeto profundo. Gracias, dijo, con la voz quebrada. Gracias por ser honesto, y por no cargar esto sobre mí. Tomás respiró hondo. Si algún día decides que podemos intentarlo de nuevo, voy a estar aquí. Pero si no, quiero que seas feliz igual. Mariela miró la pintura que había hecho horas atrás. Los colores mezclados, las capas suaves, el movimiento libre. Ese cuadro era ella. Él lo transformándose. Tomás, dijo finalmente, no sé en qué terminará esto. No puedo prometer nada. Pero estoy aquí, caminando. Y te estoy viendo caminar también. Él exhaló como si esa frase le diera un alivio inmenso. Con eso me basta. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Mariela. Cuando colgó,
Mariela se quedó mirando el techo, en silencio. No había certezas. No había finales definidos. Pero había algo valioso. Ambos estaban cambiando. No por el otro, sino por sí mismos. Y desde allí, cualquier futuro era posible. Esa semana, Mariela comenzó a sentir cómo su vida se expandía suavemente hacia nuevas direcciones. No eran cambios drásticos. No era una transformación ruidosa. Era más bien un florecer tranquilo. Cada pequeño gesto: preparar café, escribir en su libreta, pintar un par de líneas, caminar hacia la clínica escuchando música, se sentía como un acto de reafirmación. Luciana lo notó una tarde mientras preparaban una cena sencilla. «Mariela, te veo más», Liviana comentó mientras cortaba verduras. Como si algo dentro de ti hubiera dejado de apretar. Mariela sonrió, revolviendo una olla con calma. «Creo que estoy aprendiendo a respirar sin esperar el permiso de nadie». Luciana la miró con orgullo. «Eso es enorme. Mucho más de lo que crees». Y Mariela lo sabía. Por primera vez en años, sentía que no estaba viviendo a través de los ojos de Tomás ni bajo la sombra de Estela. Estaba viviendo para sí misma. Unos días después, la directora de la clínica pidió hablar con ella. Mariela se tensó, no esperaba problemas, pero nunca era buena señal que la llamaran a la oficina. «Pasa», Mariela, dijo la directora, una mujer amable llamada Natalia. Mariela se sentó, inquieta. «¿Todo está bien?» Natalia sonrió suavemente. «Sí, no te preocupes. Quería hablar contigo porque he notado tu trabajo estas semanas. La forma en que manejas a los pacientes, tu serenidad, incluso en días difíciles. Te ves más centrada, más segura. Y bueno, quería ofrecerte algo». Mariela sintió un pequeño vuelco en el estómago. ¿Algo? Un ascenso. Hay una vacante para coordinadora de turno y creo que eres la persona indicada. Es más responsabilidad, sí, pero también un reconocimiento al crecimiento que estás mostrando. Mariela se quedó inmóvil. Un ascenso. Justo ahora. Justo cuando estaba reconstruyéndose desde adentro. No tienes que responder ahora, añadió Natalia. Piénsalo. Mariela salió de la oficina con el corazón latiendo rápido. Ella. ¿Coordinadora? Ella, la mujer que hacía apenas semanas lloraba en una parada de autobús con una maleta. Pero algo dentro de ella, algo firme, algo nuevo, le dijo que sí. Que podía. Que lo merecía. Esa tarde, camino al departamento, Mariela tomó un desvío hacia un pequeño parque. Se sentó en una banca y respiró el aire fresco. Mientras observaba a una niña correr detrás de las palomas, sintió un impulso de compartir la noticia con alguien. «Pensuen, Tomás». Le tembló la mano sobre el teléfono. No porque le tuviera miedo, sino porque estaba aprendiendo a elegir. ¿Compartir por hábito? ¿O compartir porque realmente quería que él supiera? Y por primera vez, la respuesta fue clara. Sí quería que él supiera. Le escribió. «Mariela, hoy me ofrecieron un ascenso». No pasó ni un minuto antes de que él respondiera. «Tomás, ¿en serio?» «Mariela, eso es increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Cuéntame todo». La sinceridad detrás del mensaje la envolvió con calidez. Tomás no preguntó si necesitaba su aprobación. No intentó apropiarse de su logro. No lo hizo sobre él. Solo celebró con ella. Y eso era completamente nuevo. Hablaron un rato. Mariela le contó de la propuesta, de sus dudas y hasta de su emoción oculta. Tomás escuchó, preguntó sin invadir, animó sin presionar. Cuando colgaron, Mariela se quedó mirando las luces tenues del parque. El mundo seguía moviéndose. Y ella con él. Esa noche Luciana preparó una cena improvisada para celebrar. Por la nueva coordinadora. Brindó con una copa de jugo. Mariela rió. «Todavía no acepto». «Ay, por favor, eso es un sí disfrazado de responsabilidad», bromeó Luciana. Mariela se encogió de hombros, pero el brillo en sus ojos la delató. «Supongo que sí quiero». «Entonces dilo en voz alta». Mariela respiró y lo dijo. «Quiero el ascenso. Y lo voy a tomar». Luciana comenzó a aplaudir. «Eso. Así te quiero ver». Al día siguiente, ya con su decisión tomada, Mariela se presentó ante Natalia y aceptó formalmente la posición. El abrazo sincero de la directora confirmó que no era una decisión impulsiva, sino un paso natural en su crecimiento. Tomás le escribió más tarde. «Tomás, hoy pensé mucho en ti. En lo fuerte que eres. En lo mucho que has cambiado. Y en lo mucho que admiro eso». Mariela contestó con una sonrisa. «Mariela, gracias. Estoy cambiando para mí, pero es bonito que lo notes». Tomás respondió. «Tomás, estoy aquí. No para tomarte de la mano, sino para caminar al lado si me lo permites». Esa frase se le clavó hondo. Caminar a su lado. No delante. No detrás. A su lado. Y esa era la primera vez que lo escuchaba decir algo así. Sin embargo, el proceso no era solo luz.
Esa misma noche, al acomodarse para dormir, Mariela sintió una punzada de culpa. Sutil, escondida. ¿Y si Tomás esperaba que ella volviera pronto? ¿Y si su proceso de sanación se estaba confundiendo con señales? ¿Y si él terminaba lastimado? Se giró en la cama, incómoda. Luciana, que entró con una manta extra, la observó. ¿Qué pasa? Mariela dudó antes de hablar. Tengo miedo de lastimarlo. Ahora que está cambiando tanto, siento que cualquier cosa que decida podría herirlo. Luciana se sentó al borde de la cama. Mari, escúchame bien. El crecimiento emocional no es una deuda. Él está cambiando porque debe, no para comprarte. Tú no estás obligada a corresponderle solo por ver su esfuerzo. Pero, no hay pero. El amor no se devuelve como un favor. Si vuelves con él, que sea porque te hace bien. Si no vuelves, también está bien. Él es un adulto. Puede manejar sus emociones. Tú no eras la responsable de sostenerlo. Mariela respiró profundamente. Necesitaba escuchar eso. Necesitaba recordarlo. Gracias, Lu. Para eso estoy. Al día siguiente, mientras Mariela caminaba hacia la clínica, se sintió ligera nuevamente. El viento fresco le acariciaba la piel y el sol se filtraba entre los árboles. Su vida estaba avanzando. No hacia Tomás. No lejos de Tomás. Sino hacia ella misma. Y cuando llegó a la clínica, con su nueva placa de coordinadora de turno en el bolsillo, entendió que esa era solo una de las muchas decisiones que marcarían el camino que venía. Decisiones que tomaría desde su valor. Desde su claridad. Desde su libertad. La historia con Tomás continuaría desarrollándose, pero ahora ya no era el centro de su vida. Ella era el centro. Y eso lo cambiaba todo. El siguiente fin de semana, Luciana tuvo que viajar para visitar a su familia, dejando a Mariela sola en el departamento. Era la primera vez, desde que todo comenzó, que se quedaría completamente sola. Sin ruido, sin compañía, sin distracciones. Solo él y su silencio. Al principio, la idea le inquietó un poco. Había pasado tanto tiempo acompañada por Tomás, por Luciana, por el caos emocional que enfrentarse a sí misma le parecía casi un desafío. Pero mientras se preparaba un té y acomodaba la manta sobre sus piernas, se dio cuenta de algo: esa soledad no pesaba. Era una soledad suave. Una que abrazaba, no que ahogaba. Tomó su libreta y escribió. Estoy empezando a disfrutarme. Esa noche, Mariela ordenó su ropa, limpió la mesa, regó la plantita de hojas blancas y, sin darse cuenta, empezó a tararear una canción. Cuando lo notó, sonrió. Creo que vuelvo a ser yo, susurró para sí. Y justo cuando estaba por preparar algo de cenar, su celular vibró. Tomás. No un mensaje. Una llamada. Mariela dudó un instante. Pero contestó. Hola, Tomás. Hola, Mari, respondió él, y su voz sonaba distinta, más tranquila, más centrada. ¿Estás ocupada? No realmente. Estoy en casa. Sola. Por primera vez en un tiempo. ¿Ah, sí? Preguntó con suavidad. ¿Cómo te sientes? Mariela se sorprendió. Esa pregunta, tan simple, tan cuidadosa, casi le aflojó el pecho. Bien. Mejor de lo que pensé. Tomás sonrió del otro lado. Ella podía escucharlo en el tono. Me alegra muchísimo. Te lo juro. Hubo un silencio breve, cómodo. ¿Y tú? Preguntó ella. Tomás respiró hondo. Estoy aprendiendo. La palabra correcta sería eso. Aprendiendo. Mariela esperaba una explicación, pero él continuó. La terapeuta me pidió que pensara en quién soy cuando no estoy tratando de complacerte ni de complacer a mi mamá. Y, hizo una pausa. Me di cuenta de que nunca me hice esa pregunta. Mariela apoyó la espalda contra el respaldo del sofá. Eso toma tiempo, Tomás. No tienes que descubrirlo todo ya. Lo sé. Solo quería compartirlo contigo. ¿Por qué? Titubeó unos segundos porque tú fuiste la primera persona que vio que algo estaba roto en mí antes de que yo lo aceptara. Las palabras la tocaron profundamente. Yo no quería salvarte, respondió con sinceridad. Solo quería que tú también te vieras. Y ahora empiezo a hacerlo, dijo él, con un hilo de emoción en la voz. No por ti. No para recuperarte. Sino, porque quiero vivir distinto. Mariela cerró los ojos un segundo. Era hermoso. Y doloroso. Y esperanzador. Todo al mismo tiempo. Me alegra escucharte decir eso, susurró. Hablaron unos minutos más, sobre cosas simples. La planta que él intentaba mantener viva, las cenas que estaba aprendiendo a preparar sin quemar la cocina, una película que vio y creyó que a ella le gustaría. No había tensión, ni prisa, ni expectativas. Era una conversación tranquila. Natural. Incluso. Antes de despedirse, Tomás dijo. Mari, cuando tú estés lista, y recalcó la palabra tú. ¿Podríamos vernos otra vez? Sin poner etiquetas. Sin presiones. Solo vernos. Mariela respiró hondo. La respuesta salió sola. Sí, Tomás. Podemos vernos. Pero no ahora.
Cuando tú digas respondió él. Y colgaron. Mariela se quedó mirando la pantalla unos segundos. No sintió ansiedad. No sintió obligación. Sintió calma. Durante la semana, Mariela se enfocó en su nuevo puesto en la clínica. Había más responsabilidad, más decisiones, más liderazgo. Y para sorpresa de todos, incluso la suya, lo manejó con seguridad. Un día, mientras coordinaba una emergencia moderada, uno de los doctores comentó: Mariela, tienes una presencia nueva, tranquilizas a todo el mundo. Ella se sorprendió, pero sonrió. Gracias, doctor. Esa tarde, revisando papeleo, Mariela pensó que quizá esa presencia siempre había estado ahí, solo que había estado escondida bajo el peso de cuidar de los demás. Ahora, por fin, cuidaba de sí misma. Al salir de la clínica, vio la calle bañada por el sol naranja. Inspiró aire fresco. Y entonces lo sintió. Ese impulso suave, casi tímido. Quería compartir su día con Tomás. No por necesidad, sino porque él era parte de su historia, y quizá todavía parte de su futuro. Le envió un mensaje. Mariela, hoy tuve mi primera emergencia como coordinadora, y lo hice bien. La respuesta llegó al instante. Tomás, lo sabía. Sabía que ibas a hacerlo increíble. ¿Estás orgullosa de ti? Mariela sonrió. Mariela, sí. Mujó. Tomás, yo también lo estoy. Y luego una segunda notificación. Tomás, no por ser tu esposo, sino por ser alguien que te admira. Ese mensaje se le quedó en el pecho. Liguero. Tiernamente honesto. Esa noche Mariela volvió a pintar. Pero esta vez no creó paisajes suaves. Esta vez pintó líneas firmes, un contraste marcado entre tonos cálidos y fríos, como un diálogo entre lo que se va y lo que llega. Y era él explorándose, redefiniéndose. Después pegó la pintura en su pared con cinta simple. Se quedó mirándola largo rato. No necesito volver a ser quien era, susurró. Puedo ser nueva. Al día siguiente, Tomás le envió una foto inesperada. Era él en la antigua oficina que siempre había querido remodelar, limpiando cajas y moviendo muebles. Tomás. Hoy empecé a crear mi propio espacio. No el que mi mamá aprobaba. No el que tú esperabas. El mío. Mariela sintió algo cálido recorrerla. Ese era el verdadero cambio. No el que se hacía por amor, sino el que se hacía por identidad. Mariela, me alegra verte construyendo tu vida también. Tomás respondió. Tomás, estoy aprendiendo a caminar solo, para poder caminar mejor contigo si tú lo eliges algún día. Mariela lo leyó una vez, 2 veces, 3. Y por primera vez no sintió temor, sino libertad. La libertad de elegir un futuro sin cargas, sin culpas, sin prisas. Y yo también estoy aprendiendo a caminar sola, murmuró. Un camino en paralelo. 2 vidas reconstruyéndose. 2 personas transformándose. Y aunque no sabía si esos caminos se unirían de nuevo, algo sí era cierto. Mariela ya no caminaba quebrada. Caminaba completa. El siguiente fin de semana llegó con un aire fresco y una luz tenue que entraba por la ventana del cuarto donde Mariela se quedaba. Había dormido bien. También, que por primera vez en mucho tiempo despertó sin esa tensión en el pecho que solía acompañarla desde que salió de su casa con una maleta y el corazón roto. Se levantó, preparó café y se sentó frente a la ventana. Observó la calle tranquila, los vecinos paseando a sus perros, los autos avanzando sin prisa, y sintió una calma profunda, casi desconocida. La vida seguía. Ella seguía. Y por primera vez no estaba en modo de supervivencia, sino en modo de reconstrucción. A media mañana sonó su celular. Tomás. Hoy pensé en algo que quería preguntarte. Pero solo si te sientes cómoda. Mariela sintió un ligero cosquilleo nervioso. No de miedo. De curiosidad. Dime. La respuesta tardó un minuto, como si Tomás estuviera midiendo cada palabra. Tomás, ¿te gustaría que nos viéramos esta semana? Sin expectativas, solo para hablar. En un lugar público neutral. Algo tranquilo. Mariela inhaló profundamente. Era una invitación sencilla. No una exigencia. No una súplica. No un vuelve a casa. Era una propuesta. Y la propuesta le dio libertad. No presión. Respondió con sinceridad. Mariela, sí. Podemos vernos. Pero que sea en un lugar donde me sienta cómoda. Tomás, tú eliges el lugar. Y ese detalle la conmovió más de lo que quiso admitir. Al día siguiente, Mariela se encontró en su rutina habitual en la clínica. Sus nuevas responsabilidades como coordinadora comenzaban a asentarse. Los doctores la escuchaban, los pacientes la respetaban, sus compañeros confiaban en su criterio. Esa nueva identidad firme, segura, presente estaba creciendo dentro de ella de una forma hermosa y poderosa. Al final del turno, Mariana, una compañera nueva, se acercó a ella. Mariela, quería agradecerte por ayudarme hoy. Me sentía muy perdida con ese paciente complicado. Mariela sonrió. Para eso estamos.
No tienes que cargar sola. La chica asintió, agradecida. Eres muy buena en esto. Se nota que amas lo que haces. Esas palabras resonaron en Mariela. Sí, era cierto. En esa etapa de su vida, una de las cosas que más la sostenía era precisamente su vocación. Atender, contener, acompañar. Había algo profundamente sanador en estar presente para otros mientras ella aprendía a estar presente para sí misma. Esa tarde, Mariela se sentó en un café pequeño, uno de esos lugares cálidos con luz amarilla suave. Era su lugar favorito. Allí solía ir antes, cuando se sentía desbordada, para escribir o simplemente ver pasar a la gente. Y ahora pensó que tal vez ese mismo lugar sería apropiado para ver a Tomás. Un espacio seguro, no cargado por recuerdos de dolor. Le escribió: Mariela, ¿podemos vernos el jueves a las 6 p.m. en el café de la esquina de la Avenida Real? La respuesta llegó casi al instante. Tomás, estaré allí. Gracias por permitirme este espacio. Los días previos al encuentro se sintieron raros, no incómodos, pero sí llenos de reflexión. Mariela pasaba tiempo mirando su libreta, releyendo sus notas, escribiendo frases nuevas. Una que anotó la noche antes de la reunión decía: no voy a ver quién fue. Voy a ver quién está siendo. Porque eso era lo que realmente importaba. Luciana llamó más tarde para saber cómo iba todo. ¿Estás nerviosa?, preguntó ella. Mariela se quedó pensando. No. Estoy en paz, creo. Entonces estás lista, respondió Luciana. Una mujer lista no es la que quiere volver, es la que puede pararse frente a su pasado sin quebrarse. Mariela sonrió. Gracias por estar conmigo en todo esto. Siempre, respondió Luciana. Pero recuerda, esto se trata de ti, no de lo que pase con él. Llegó el jueves. Mariela se vistió sin prisa. Eligió una blusa sencilla, cómoda, y dejó su cabello suelto. No se maquilló demasiado. Quería estar auténtica, sin armaduras, sin máscaras. Cuando entró al café, vio a Tomás sentado en una mesa junto a la ventana. Y lo que sintió no fue nostalgia, ni tristeza, ni deseo. Fue sorpresa. Tomás no era el mismo hombre que la había dejado ir entre silencios y obediencias. Era más tranquilo, más consciente, más presente. Algo en su postura había cambiado. La espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa, el rostro sin ansiedad. Cuando la vio, se puso de pie suavemente. Hola, Mariela. Hola, Tomás. Su voz no tembló. Su corazón tampoco. Se sentó frente a él. Hubo un silencio suave, como el que precede a una conversación importante. Tomás fue el primero en hablar. Gracias por venir. Sé que no tenía por qué ser hoy, ni conmigo. Mariela lo miró directamente. Quise venir. Pero para hablar desde quien soy ahora, no desde quien fui. Tomás asintió, con una seriedad respetuosa. Yo también soy alguien distinto. Oh, al menos, estoy en ese proceso. Mariela apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Cuéntame, ¿cómo estás? La pregunta no llevaba carga emocional. Era una invitación sincera. Tomás tomó aire. Estoy aprendiendo a estar solo sin sentir que el mundo se me cae. Hizo una pausa. Estoy aprendiendo a tomar decisiones por mí, no por miedo a decepcionar a mi mamá o a perderte a ti. Mariela lo escuchó con atención. Eso es un trabajo muy profundo. Y muy valiente. Tomás la miró con una sonrisa leve. Lo que pasó, lo que permití, me llevó a tocar fondo. Y por primera vez, ese fondo no me dio vergüenza. Me dio perspectiva. Mariela respiró hondo. Yo también cambié, Tomás. Mucho. Aprendí a no pedir migajas de cariño. A poner límites. A entender que no estoy obligada a quedarme donde me dañan. Él bajó la mirada, con humildad. Lo sé. Y me duele haber sido parte de ese daño. No busco excusas. Solo quiero decir que estoy haciendo lo necesario para que eso nunca vuelva a ser parte de mi comportamiento. Mariela lo observó por unos segundos. No estoy aquí para decidir nada hoy, advirtió. No estoy lista para preguntar ¿y ahora qué? Ni para volver al pasado. Tomás levantó la mirada. No te estoy pidiendo eso. De verdad. Solo quiero que sepas quién soy hoy. No para que vuelvas, sino porque tú mereces saberlo. Mariela sonrió suavemente. Y yo quiero escucharte. Sin prisas. Pasaron una hora hablando. Sobre crecimiento, sobre heridas, sobre sus procesos individuales. Sin acusaciones. Sin reproches. Por primera vez en mucho tiempo conversaron como dos adultos que se respetan. No como un matrimonio quebrado. No como dos personas heridas. Como dos caminos que algún día se cruzaron, y ahora se miraban desde una nueva perspectiva. Al despedirse afuera del café, Tomás dijo algo que Mariela no esperaba. No sé qué decidirás en tu corazón. No hoy. No mañana. Pero quiero que sepas algo. Si al final tú eliges un camino en el que yo no esté, no voy a sentir que perdí. Voy a sentir que crecimos.
Y eso ya es un regalo enorme. Mariela sintió un calor profundo en el pecho. No por la posibilidad de volver, sino por la posibilidad de sanar. Ambos. Gracias, Tomás. Por esta conversación. Y por todo lo que estás trabajando. Él inclinó la cabeza, con respeto. Gracias a ti por escucharme. Mariela se fue con un paso firme, ligero, consciente. Y mientras caminaba bajo el cielo anaranjado, entendió algo importante. No tenía que decidir aún. No tenía que definir su futuro con Tomás. Lo que tenía que hacer lo único era seguir creciendo. Porque por primera vez desde que fue expulsada de su hogar se dio cuenta de que ese hogar no estaba en una casa, ni en un hombre, ni en una llave. Estaba dentro de ella. Los días posteriores a la conversación en el café fueron sorprendentemente tranquilos. Mariela no sintió esa ansiedad comprimida en el pecho que solía aparecer cada vez que Tomás estaba cerca. Tampoco sintió la urgencia de tomar decisiones inmediatas. Al contrario, era como si la conversación hubiera abierto un espacio nuevo en su vida. Un espacio donde podía respirar sin prisa. Esa misma semana, en su nuevo rol como coordinadora, Mariela comenzó un proyecto pequeño en la clínica. Una pizarra de bienestar para el personal, donde cualquiera podía escribir frases motivadoras, recordatorios de autocuidado o mensajes positivos. El primer día, la pizarra estaba casi vacía. Pero al cuarto día ya tenía mensajes como: respira. No eres responsable de cargar el mundo entero. A veces avanzar también es permitirte descansar. Mariela sonrió al ver cómo todos respondían al simple acto de cuidarse mutuamente. Era un reflejo simbólico de su propia vida, pequeños cambios que daban lugar a grandes transformaciones. Un miércoles, Mariela estaba doblando uniformes en la sala de descanso cuando recibió un mensaje inesperado. No era de Tomás. Era de su hermana, Valeria, con quien no había hablado mucho últimamente. Valeria, mamá quiere que vengas el domingo. Te extraña. Y yo también. Mariela sintió un pequeño tirón en el pecho. Habían pasado semanas desde que estuvo con su familia. Entre el caos emocional, la mudanza temporal, el ascenso y la terapia emocional a la que asistía por recomendación de Luciana, se había desconectado más de lo que planeó. Respondió: Mariela, está bien, iré. Pero el domingo se sentía muy lejos todavía. Esa noche, mientras preparaba una cena simple, Mariela puso música suave. Canturreó sin darse cuenta, moviéndose por la cocina como si el cuerpo recordara una alegría que durante mucho tiempo estuvo dormida. En medio de eso, su celular vibró. Tomás otra vez. Pero esta vez un mensaje distinto a los anteriores. Tomás, hoy pasé por nuestro parque, me senté un rato, pensé en ti, pero de una forma diferente. Pensé en lo valiente que fuiste al irte cuando nadie te defendió. Yo sé que ese día te rompí. Y aún así hoy me estás enseñando más de lo que merezco. Gracias. Mariela apoyó ambas manos sobre la barra de la cocina. Esa versión de Tomás consciente, humilde, evolutiva la conmovía profundamente. Pero no la atrapaba. No la presionaba. Solo la tocaba, con suavidad. Ella respondió: Mariela, gracias por decirlo. Me alegra que estés encontrando claridad. Y ahí quedó. Una conversación breve, sana, equilibrada. El sábado, Luciana regresó de su viaje con abrazos, historias divertidas y un par de dulces que sabía que a Mariela le encantaban. ¿Cómo sobreviviste sin mí?, bromeó mientras dejaba las maletas. Bastante bien, la verdad, respondió Mariela con una sonrisa. ¿Y Tomás? ¿Alguna novedad con mi mayor paciente emocional?, preguntó Luciana, cruzándose de brazos. Mariela soltó una risa suave. Nos vimos el jueves. Luciana abrió los ojos con dramatismo. Ah, Carrie. Why? Mariela se encogió de hombros. Fue bonito, sincero, adulto. No hubo dramas ni súplicas. Solo hablamos. Lo escuché. Y me escuchó. Luciana la miró con ternura. Tengo miedo de preguntarte esto, pero ¿te movió algo? Mariela pensó profundamente antes de responder. No como antes. No desde la necesidad. No desde la herida. Si algo se movió, fue desde la admiración. Desde el respeto. Desde ver a alguien realmente intentando sanarse. Luciana suspiró. Eso es madurez pura, Mari. No volver desde el dolor, sino desde la claridad si es que algún día decides volver. Mariela asintió lentamente. Exacto. No quiero volver a mi vida pasada. Si vuelvo a algo, será a una vida completamente distinta. El domingo por la tarde, Mariela visitó a su madre. La casa olía como siempre a sopa recién hecha. Su madre la abrazó con fuerza, como si hubiera estado conteniendo las preocupaciones durante semanas. Ay, hija. Estabas tan perdida en tus cosas que pensé que te nos ibas, dijo su madre, con lágrimas contenidas. No, mamá. Solo estaba reconstruyéndome. Su madre le acarició la mejilla. Y lo estás haciendo muy bien. Se te ve en los ojos. Durante la cena, Valeria preguntó con cautela.
Iksirok Tomash, sigue. Yashabesh. Mariela tomó un sorbo de agua antes de responder. Está cambiando. Mucho. Pero yo estoy pensando en mí. Y en lo que quiero ahora. Valeria sintió respetuosa. Me alegra. Yo solo quiero verte feliz, como sea que eso se vea. Mariela sonrió. Yo también estoy descubriendo eso. Al regresar al departamento de Luciana, encontró un sobre pequeño en la puerta. No tenía nombre, pero reconoció la letra al instante. Era de Tomás. Adentro encontró una hoja doblada con cuidado. Una sola frase escrita. No sé si volveré a ser parte de tu vida, pero tú siempre serás parte de mi cambio. Mariela sintió un nudo dulce en la garganta. No era manipulación. No era exigencia. Era una despedida emocional. O quizás una bienvenida a una nueva versión de ambos. Luciana apareció detrás de ella, leyendo por encima del hombro. «¡Wow!», murmuró. «Ese hombre te está diciendo la verdad más grande de todas». Mariela dobló la nota, despacio. «Tsual. Que aunque su camino termine sin ti, tú ya lo transformaste. Y eso, Mari, eso es amor del bueno». Mariela se quedó en silencio unos segundos, procesando cada palabra. Finalmente dijo: «Creo que estoy lista para una nueva etapa. No sé cuál será, pero sé que será mía». Luciana sonrió. Y cuando algo es tuyo, brilla. Esa noche, Mariela abrió su libreta y escribió la frase más importante desde que todo esto comenzó. No busco volver al amor que tuve. Busco encontrar el amor que merezco. Cerró la libreta, respiró profundo, apagó la luz, y por primera vez en meses, soñó con un futuro que no daba miedo. Un futuro abierto. Un futuro posible. Un futuro suyo. La semana siguiente llegó con un aire distinto. Como si el tiempo hubiera decidido caminar más lento para permitirle a Mariela observar cada detalle de su nueva vida. Y ella lo hacía. Miraba las mañanas con otra luz, las calles con otra calma, sus propias decisiones con una claridad que antes no tenía. Su rutina en la clínica fluía con más confianza que nunca. Los compañeros notaban su seguridad. Los pacientes respondían a su serenidad y, de vez en cuando, ella misma se sorprendía admirando esta versión propia que había surgido desde las ruinas de un dolor profundo. Una versión más firme, más estable, más libre. Una tarde, mientras organizaba documentos en la sala de descanso, recibió un mensaje inesperado. «Tomás, hoy tuve una sesión importante. ¿Puedo compartirte algo?» Mariela sintió un leve estremecimiento. No por miedo, no por duda, sino por el respeto que ambos habían construido en esos días de distancia consciente. Mariela cuentam. A los pocos segundos llegó un audio. La voz de Tomás sonaba tranquila, más adulta. Hoy hablamos sobre soltar. Y entendí algo. No puedo pedirte que vuelvas. No sería justo. Tampoco quiero condicionarte. Lo que quiero es agradecerte. Porque cuando me dejaste, me vi a mí mismo por primera vez. Me di cuenta de que viví toda mi vida obedeciendo, sin elegir. Y tú, sin proponértelo, me mostraste lo que significa elegir por uno mismo. Si algún día nuestros caminos vuelven a cruzarse, quiero que sea desde esa libertad». Mariela escuchó el mensaje 2 veces. Luego una tercera. Y sintió algo claro, casi luminoso. No era amor romántico lo que se movía dentro de ella en ese instante. Era gratitud. Le respondió: «Mariela, me alegra que estés encontrando tu camino. Yo también estoy encontrando el mío». Y ahí quedó. Sin expectativas. Sin anclas. Sin prisas. Esa noche, mientras preparaba té, Luciana la observó desde la mesa. «Tienes una expresión rara», comentó con un gesto divertido. «¿Te dijo algo tu proceso con patas?» Mariela rió con amplitud, una risa que hacía semanas no conocía. Solo agradeció. Y lo dijo desde un lugar muy sano. Luciana sonrió, apoyando la barbilla en su mano. «Creo que ya no estás en duelo por lo que pasó». Mariela se detuvo, pensativa. «¿Duelo?» «Sí. Al principio estabas rota por lo que él hizo. Después, estabas confundida por lo que él cambió. Y ahora te veo en paz. Como quien ya no busca finales felices, sino verdades honestas». Mariela dejó la cucharita dentro de la taza y se quedó mirando el vapor subir. «Creo que ya no estoy esperando volver. Tampoco estoy tratando de huir. Solo estoy viviendo». «Exacto», respondió Luciana. «Y eso, Mari, es señal de que estás lista para lo que venga. Con él o sin él». Mariela tomó un sorbo del té. Sintió el calor recorrerle el cuerpo. Un calor simple, pero profundo. «Sea como sea», dijo suavemente, «quiero que mi futuro sea mío. No prestado, no condicionado, mío». Luciana alzó su taza. «Por eso. Por ti. Y por tu nueva vida». Los días siguientes fluyeron como si el universo hubiera decidido premiarla con pequeñas señales de bienestar. Una llamada de Valeria para invitarla a un almuerzo familiar. Una noche de risas con Luciana. Un reconocimiento público de la directora por su gestión en la clínica.
Y una tarde, mientras caminaba hacia casa, vio en una vitrina un cuadro que la detuvo en seco. Un cielo dividido en tonos cálidos y fríos, fusionándose en un horizonte que no era ni amanecer ni atardecer. Era un intermedio. Un puente de colores. Lo compró sin dudar. No porque representara algo sobre Tomás, sino porque representaba algo sobre ella. Un estado de transición. Un lugar entre lo que dejó atrás y lo que estaba por venir. Esa noche, al colgar el cuadro en la pared del departamento, Mariela sintió que cerraba un ciclo. No con Tomás. No con Estela. No con el pasado. Un ciclo consigo misma. Y en ese silencio suave, escribió una última frase en su libreta. Sanar no siempre significa volver. A veces significa seguir adelante sin miedo. Se quedó mirando esas palabras unos segundos, luego cerró la libreta con cuidado. Su corazón estaba tranquilo. Su mente, clara. Su camino, abierto. El celular vibró. Era Tomás. Tomás, espero que hayas tenido un buen día, Mari. Solo quería desearte paz. Mariela sonrió, honesta. Mariela, la tuve. Gracias. Espero que tú también. Y por primera vez al enviar ese mensaje no sintió vacío, ni nostalgia, ni incertidumbre. Sintió libertad. La libertad de saber que el amor no siempre se mide por los finales, sino por el crecimiento que deja atrás. Y así, con el cuadro nuevo colgado en la pared, la taza de té aún tibia sobre la mesa y su propio reflejo fortalecido en la ventana, Mariela entendió que su historia había llegado a un cierre nuevo. No definitivo. No de cuento. Sino real. Humano. Suyo. La mañana siguiente comenzó con un cielo gris, pero Mariela despertó con una sensación extrañamente cálida en el pecho. Había dormido profundamente, como si su cuerpo finalmente hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar sin sobresaltos. Se levantó, preparó café y se quedó mirando el vapor ascender desde la taza. Era impresionante cómo gestos tan simples se sentían diferentes ahora. Más presentes. Más auténticos. Mientras se vestía para su turno, pensó en lo mucho que había cambiado desde aquel día en que salió de su casa con la maleta temblando entre las manos. A veces le costaba creer que era la misma persona. En cierto modo, no lo era. Había atravesado un incendio emocional, y había salido del otro lado distinta. Más luminosa, más consciente de su propio valor. Camino a la clínica, decidió tomar una ruta un poco más larga, bordeando un pequeño jardín público. Había una fuente en el centro y un grupo de niños jugando alrededor, riendo sin preocupación. Mariela se detuvo un instante y observó las flores, los movimientos del agua, el efecto suave de la luz matinal. Respiró profundo. Estoy aquí. Estoy bien. Se dijo a sí misma, sin esfuerzo. El turno fue exigente. 2 emergencias, 2 ingresos inesperados, una familia que necesitó consuelo durante casi una hora completa. Pero Mariela, lejos de sentirse abrumada, se sintió estable, firme, capaz. Como si toda su historia reciente hubiera fortalecido un músculo que no conocía, la resiliencia. Durante el almuerzo, Natalia, la directora, se acercó. Mariela, ¿podemos hablar un momento?, preguntó amablemente. Mariela asintió. Fueron a una esquina tranquila de la cafetería. Solo quiero decirte algo, continuó Natalia. He visto muchos coordinadores pasar por la clínica a lo largo de los años. Algunos brillan por un tiempo, otros se apagan rápido, pero tú, Mariela, tienes algo especial. No sé si es tu forma de escuchar, tu calma bajo presión o la forma en que conectas con la gente. Pero quiero que sepas que estoy feliz de tenerte aquí. Esas palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Gracias, Natalia. De verdad. Ha sido un proceso difícil, pero estoy encontrando mi lugar. Se nota, respondió Natalia antes de retirarse. Mariela se quedó pensativa. Sí, estaba encontrando su lugar. Y por primera vez, ese lugar no dependía de nadie más. Al finalizar el turno recibió un mensaje. No era de Tomás. Era de su madre. Mamá, ¿vendrás a cenar mañana? Tu abuela pregunta mucho por ti. Mariela sonrió. Sentía que su familia también había sentido su ausencia, su proceso, sus silencios. Y ahora que ella estaba más tranquila, también estaba lista para reconectar sin peso emocional. Mariela, sí, iré. Díganle a la abuela que la extraño. Envió el mensaje con un nuevo tipo de alegría, la alegría del equilibrio. Al llegar al departamento de Luciana, encontró un ambiente distinto. Había velas encendidas, música suave y un aroma a canela. ¿Y esto?, preguntó Mariela sorprendida. Luciana salió de la cocina con una sonrisa enorme. Es tu celebración. Ya sé que no te gustan las cosas exageradas, pero hoy me entró la nostalgia. ¿Nostalgia de qué? Luciana se acercó y le tomó ambas manos. De verte así como estás hoy, entera, brillando. No sabes lo difícil que fue verte rota, Mari. Y ahora, estás tan tú que me dan ganas de llorar.
Mariela sintió un calor en el pecho. Abrazó a Luciana con fuerza. Gracias, Lu. No habría podido sin ti. Claro que sí, replicó Luciana. Yo solo estuve presente. Todo lo demás lo hiciste tú. Se sentaron a cenar. Hablaron de cosas pequeñas. Recetas. Chismes del barrio. Planes de fin de semana. Y entre risas y comentarios ligeros, Mariela se dio cuenta de cuán ligera se sentía la vida cuando el corazón dejaba de cargar pesos que no le correspondían. Más tarde, cuando se encerró en su cuarto, vio el cuadro que había comprado días atrás. Ese cielo dividido en colores cálidos y fríos, como dos posibilidades encontrándose en un punto medio. Se acercó y lo tocó suavemente. Ya no tengo miedo de elegir, susurró. En ese momento, su teléfono vibró. Era Tomás. Tomás, hoy pasé por la librería donde compraste tu libreta. Vi otra muy parecida y pensé en ti. Espero que estés teniendo un día tranquilo. Mariela leyó el mensaje con una serenidad total. No le dolió. No la confundió. No la presionó. Era, simplemente, un mensaje de un hombre que estaba construyendo su propia vida, que la respetaba y que la recordaba desde un lugar equilibrado. Respondió. Mariela, tuve un buen día, espero que tú también. Me alegra que encuentres cosas que te inspiren. Tomás tardó un poco en responder. Tomás, las encuentro porque estoy aprendiendo a mirarme sin miedo. Gracias por eso, Mari. Mariela apagó la pantalla y se recostó en la cama. Un pensamiento suave cruzó su mente. Tal vez algún día nuestros caminos vuelvan a unirse, y tal vez no. Pero ambos vamos a estar bien. Y esa certeza, esa paz, era la verdadera victoria de esta historia. Antes de dormir, abrió su libreta una última vez. Escribió. Mi hogar ya no es un lugar. Mi hogar soy yo. Cerró la libreta. Apagó la luz. Y se durmió con una calma que no había sentido en años. Porque por fin, después de tanto dolor, tanta confusión y tanto crecimiento, la historia no terminaba en un regreso, ni en una ruptura definitiva, ni en un final dramático. Terminaba en libertad, en equilibrio, en identidad, en la mujer que Mariela había decidido ser.